Hermanos, gracias al Señor por estar nuevamente juntos y estoy muy contento por esta serie que vamos a iniciar. Una serie, espero que usted no se la pierda, van a ser 8 mensajes, 8 mensajes, ¿sí? Cuando la vida, ¿qué? Duele. Y hay una pregunta, ¿qué haces cuando no te gustan las circunstancias de tu vida y parece que esas circunstancias no van a cambiar o no van a cambiar pronto? La vida da muchas vueltas, ¿cierto, hermanos? Y la vida tiene una forma de cambiarlo todo en un instante. Usted se acuesta en la noche pensando en todo lo que va a hacer al otro día y por la mañana estamos luchando por nuestra vida. Y no solamente eso. Miramos las congregaciones hoy en día y en nuestras bancas, en nuestras sillas, hay muchas personas que se casaron ilusionadas que su matrimonio sería para toda la vida. Y no fue así. Y están separadas, divorciadas. Nos diagnostican una enfermedad incurable. Mamá, papá, un tío, una tía, de pronto la noticia tiene Alzheimer. Eso que no va a cambiar. La situación difícil de un hijo o una hija en problemas de droga. Difícil enfrentar una situación así. Y en ese contexto entonces surge nuevamente la pregunta, ¿qué haces? El cosito para el... y me voltean el... ¿Qué haces cuando no te gustan las circunstancias de tu vida y parece que esas circunstancias no van a cambiar pronto? ¿Qué haces cuando no te gustan las circunstancias de tu vida y parece que esas circunstancias no van a cambiar pronto? Puede haber muchas respuestas a esta pregunta. Y yo sé que en este momento muchas personas aquí en la congregación están pasando por situaciones complicadas, ¿sí? Y puede haber muchas respuestas a esta pregunta. Y son circunstancias que probablemente no van a cambiar, o si van a cambiar, de pronto se demora mucho tiempo. Y puede haber muchas cosas que hacer, pero hay una que debemos tener en cuenta y empezar a meditar en ella, y es que debes regresar y descubrir dónde está Dios en medio de toda tu frustración. Porque nos sentimos frustrados. Este dolor no quita, esta enfermedad no va a cambiar, esta separación es para siempre, nunca más con esa persona, una situación económica difícil y va a tardar tiempo en salir de ella, una situación con un hijo con necesidades especiales y que siempre va a ser especial ese hijo
esa hija, ¿qué hacer? Debes regresar y descubrir dónde está Dios en medio de toda tu frustración. Y en medio de todo esto hay algo que nosotros tenemos, y es una buena teología. Ustedes dirán, ¿cómo así que una buena teología? Porque una buena teología nos puede salvar la vida. Una buena teología, ¿qué pasa? No solamente salva nuestra alma porque creemos en Cristo, sino que nos salva la vida en medio de todas las circunstancias que vivimos. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿de qué se trata eso de una buena teología? Aquí les tengo un resumen. Una buena teología es esto: tener claro que Dios es ¿qué? Bueno. Que Dios es ¿qué? Fiel. Que Dios sabe que es lo mejor, que Él es rápido en perdonar, que Él es misericordioso, que Él es fiel, que Él no comete errores, que Él tiene un plan y propósito en nuestras vidas, que Dios todavía me ama, que Él está ahí, que Él nos ha dado su Espíritu Santo y habita en mí, que Jesús está vivo hoy y que Jesús va a regresar y que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. Eso es una buena teología, tener claro quién es Dios y lo que ha hecho en mí, como cantábamos hace un momento, ¿sí? Hay personas que se me han acercado en varias ocasiones y me han expresado lo siguiente: pastor, he pasado por muchas situaciones y quiero que usted le diga a las personas de la iglesia que Dios es fiel, que Dios es fiel. Y algunos de ellos me han dicho, pastor, yo no he sido tan fiel como debería ser, pero aún así, ¿Dios qué? Dios ha sido fiel. Entonces, una buena teología nos puede salvar de la desesperación, de un momento difícil en nuestra vida. Y ahí es donde llegamos al pasaje que vamos a estar mirando durante estas 8 semanas, Jeremías capítulo 29. Y solamente vamos a trabajar 14 versículos en 8 semanas, ¿sí? De Jeremías 29, de pronto algunos tienen un versículo ahí muy especial de Jeremías 29. ¿Cuál es? El 11, muy bien. ¿Qué dice Jeremías 29, 11? Pero yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes ¿para qué? Para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Pero el mensaje de hoy no se trata sobre este versículo. Lo vamos a ver en unas 4 semanas, ¿sí? ¿Pero por qué lo traigo? Porque la mayoría de cristianos han tomado este versículo y lo han grabado, lo saben de memoria, lo han escrito, ¿sí? Lo cantan, oran con él. Pero ¿qué pasa? Lo que sucede es que lo repetimos y no lo grabamos, pero la mayoría no sabe en qué contexto fue escrito. Además, esto que vamos a leer en Jeremías 29, ¿sí? Es una carta que Dios manda por medio del profeta Jeremías. Y cuando vamos a descubrir en estas 8 semanas por qué esta carta, vamos a entender claro, ¿sí?, lo que significa Jeremías 29, 11, ¿sí? Pero algo mucho más profundo, y es que vamos a aprender cómo Dios trata a sus hijos, y especialmente en medio de circunstancias difíciles.
y que parece que esas circunstancias ¿qué? No van a cambiar. Téngalo claro, circunstancias difíciles que parecen que no van a cambiar, ¿sí? Y dado que esto es una realidad para muchos de ustedes, y para poder mirar el contexto y entender todo el contexto de lo que vamos a trabajar, vamos a hacer un poquito de historia, un poco de historia. En el año 597 a.C., Nabucodonosor ha conducido al ejército de Babilonia hasta las puertas de Jerusalén, ¿sí? Los derrotó, tumbó las murallas, ¿sí? Los capturaron al rey Joacín, ¿sí? Fue encadenado, llevado a Babilonia, ¿sí? Y Nabucodonosor destruyó el templo y se llevó lo valioso que había en ese templo, ¿sí? ¿Qué más? Joacín fue reemplazado por Joaquín, quien reinó solo 3 meses, ¿sí? Estuvo ahí, pero también se lo llevaron para Babilonia. Nabucodonosor tomó cautivas aproximadamente a 10,000 personas en esta deportación. Esto está en Segunda de Reyes. Y en esta primera deportación, porque fueron 3, como vamos a ver dentro de un momento, se llevó personas especiales, artesanos, obreros, artífices, funcionarios reales, gente principal. Eso sí, a los pobres y enfermos no se los llevó, no se iba a encartar con ellos. Se llevó gente que trabajara y que supiera algún arte, ¿sí? Y mientras tanto, un hombre llamado Sedequías llegó a ser rey en Jerusalén. Nabucodonosor dejó a Sedequías como rey encargado, pero era un rey títere. Y en el año 588, Nabucodonosor ya se cansó, dijo: vamos a arreglar ya con estos judíos. ¿Y qué pasó? Llevó su ejército, estableció un cerco alrededor de Jerusalén, duró 2 años hasta que por fin pudieron entrar. Destruyeron absolutamente todo. Todo lo que fuera útil lo destruyeron. Murallas, templos, edificios, asesinatos. Fue la cosa más terrible, ¿sí? Dejó la ciudad en ruinas, tomó lo que quiso, destruyó todo lo demás, capturó y a Sedequías, mató a sus hijos delante de él, después le sacó los ojos, le puso grilletes y se los llevó esclavo para Babilonia, ¿sí? En resumidos, la gente de Babilonia, ¿sí? Los babilonios no eran buena gente, eran malos, ¿sí? Perversos. En ese momento era la potencia más importante del mundo. Un gran ejército, conquistaba ciudades, terrible, y a veces decapitaban la gente y dejaban una pila de cabezas en la plaza para intimidar, para decirles: mire, esto les va a pasar a todos los que pongan problema, ¿sí? Y en realidad hubo 3 deportaciones de Jerusalén a Babilonia. La primera ocurrió en el año 605. En esa primera deportación es que sale Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? En esa primera salió Daniel y sus amigos. La segunda ocurrió en el 597 y esa es la que está en el trasfondo de Jeremías 29. Y la tercera en el año 586, ¿sí? Y cuando uno mira todo esto, surge una pregunta: ¿por qué sucedió? ¿Por qué pasó todo esto? Si ellos eran el pueblo ¿qué? De Dios, el pueblo escogido, el pueblo amado de Dios, ¿sí? La respuesta la tenemos ahí. Sucedió, ¿por qué? Ignoraron su palabra, olvidaron sus promesas, se dedicaron a adorar ídolos, tomaron a la ligera su llamamiento,
siguieron el mal voluntariamente, se aprovecharon de los pobres y los débiles. Y lo peor, actuaron como si Dios no los estuviese viendo. Actuaron como si Dios no les prestara atención. Y ese fue su último error. Para empeorar las cosas, no aprendieron de lo que pasó con las 10 tribus de Israel al norte, que años antes fueron arrasados por los sirios. Vieron eso y sin embargo siguieron por su mal camino. Dios les envió profetas e ignoraron los profetas. Dios les dio buenos reyes. Mientras hubo buenos reyes, funcionaron. Llegaron malos reyes, otra vez idolatría, ¿sí? Y finalmente Dios dice, basta. ¿Y a quién utiliza Dios para llamar la atención de su pueblo? A Babilonia, a Nabucodonosor. Tanto que en el capítulo 25 aparece una frase muy interesante donde dice: Babilonia o Nabucodonosor, mi siervo. Ellos siendo paganos sin creer en Dios, Dios dice: ¿ellos qué? Son mis siervos. Aunque no lo supieran, ¿qué estaban haciendo? La voluntad de Dios. Dios llamó a su pueblo a santidad, ellos no quisieron, ignoraron su llamado, y entonces Dios usa a Babilonia. ¿Pero qué era Babilonia? ¿Qué eran los babilonios para los judíos? ¿Sí? Para ellos era lo peor, el centro del mal. Los odiaban, odiaban su crueldad, odiaban su violencia, odiaban su idolatría, odiaban que atacara la ciudad de Dios, odiaban que hubiesen arrasado con el templo, lo más sagrado para ellos. Fuera de eso se los llevan a Babilonia, cautivos. Odiaban estar lejos de su casa, de su tierra. Y como vamos a ver dentro de las próximas semanas, ellos tenían esperanza en Dios. Y Dios les manda una carta, repito, la vamos a desmenuzar más adelante, y ellos se ilusionan. Hay una carta, Dios no se ha olvidado de ustedes. Qué bueno, Dios no se ha olvidado de nosotros, ¿sí? Ustedes van a regresar. Pero la noticia es dentro de 70 años. ¡Ay! Y usted haga la cuenta, usted tiene 40, 50 años y le dicen dentro de 70 años. ¿Qué? Usted se pone a hacer cuentas y ¿qué? ¿Qué significa? Nunca voy a volver. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, Babilonia representaba todo lo malo y Dios permitió. Lo vamos a ver dentro de un momento. Fue tanta su angustia y su dolor que mire el Salmo 137 del 1 al 4. Es muy interesante lo que ellos escriben en este salmo. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían cánticos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Versículo 4: ¿cómo cantaremos un cántico de Jehová en tierra
de extraños. Es como en las películas del viejo oeste, donde llegan los malos a un pueblo y empiezan a dispararle a los pies a una persona y le dicen ¡baile! Y le disparan y él tiene que brincar. Y es lo que estaba pasando aquí. Los de Babilonia les decían, ustedes que trajeron sus arpas, canten. Y ellos que decían, ¿cómo quiere que cantemos? Estamos fuera, lejos de nuestra casa, humillados. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, surgen muchas preguntas. ¿Sí? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Sí? ¿Cómo podía Dios dejar que gente más malos que ellos, como los babilonios, 100 veces más malos que ellos, que Dios permitiera que ellos les hicieran todas esas cosas, que los tuvieran de esclavos? ¿Sí? ¿Cómo entender esto? ¿Cómo hacer? ¿Qué está pasando? ¿Sí? En el Antiguo Testamento hay un libro que es cortico, lo pueden leer. Habacuc habla mucho de eso. ¿Qué haces cuando Dios parece que no escucha? ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando parece que Dios no está a la altura de nuestras expectativas? Pero la respuesta es sencilla. El verdadero problema no es que Dios no esté a la altura de nuestras expectativas. Es que somos nosotros los que no estamos a la altura de las expectativas de Dios. Y ahí es cuando llega el dolor a nuestras vidas. Y si examinamos nuestra vida, la mayoría de los problemas y las dificultades que enfrentamos ha sido por nuestros propios errores, por nuestras decisiones tontas, por decir algo que no deberíamos decir, por herir a quienes amamos. Y pensemos un momento en el pueblo judío en ese momento. Rechazados, humillados, atrapados, juzgados, llevados a una tierra extraña. Se sentían olvidados y se habían convertido en el hazme reír de todas las naciones, porque les decían, bueno, ¿dónde está su Dios? No, que su Dios es muy grande y poderoso, ¿sí? Y en ese contexto es que está Jeremías 29. Todo esto, hermanos, es solamente una introducción y que lo tengamos claro para poder entender el resto de la carta y darle un buen uso a Jeremías 29, 11. Esto, repito, se trata de una carta que Jeremías escribe. Jeremías está en Jerusalén y escribe una carta a los que están en Babilonia, exiliados. Y es un tremendo mensaje. Quiero que nos detengamos en un solo versículo hoy, el versículo 4. Y lo vamos a leer en varias versiones. Nueva traducción viviente. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos, lean por favor, que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué está diciendo ese versículo? ¿Qué está diciendo esa carta? Fue Dios. Ojo con esto, ¿sí?
¿Qué nos está diciendo esto? ¿Sí? Que Dios era el responsable. La versión latinoamericana. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados, ¿qué? Que envíe al destierro. ¿Qué está diciendo el Señor? Reina Valera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, ¿qué? Que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Palabra de Dios para todos. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, a todos los del exilio que he deportado de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo? ¿Sí? Todo lo que Dios va a decir es responsabilidad mía. Yo, ¿qué? Yo los envié a ese sitio. Y Nabucodonosor es mi siervo. Él no creía en Dios, pero Dios lo estaba usando a él. ¿Sí? No importa que sea un pagano, él es mi sirviente. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Él está asumiendo toda la responsabilidad. Ustedes están allá, notan lo que está pasando, notan lo que viene. Esto es supremamente importante, porque esto tiene una advertencia, pero también una esperanza. ¿Cuál es la advertencia? Dios no es burlado jamás. Dios no es burlado jamás. Dios no será burlado. Y Dios nos ama tanto que si es necesario, Él nos disciplina. Pero también hay esperanza. Dios no se ha olvidado de sus hijos, incluso cuando pecan. Y esa es una buena noticia. A ellos se les había enseñado desde que nacieron que Dios habitaba en el templo de Jerusalén y que si quería usted adorarlo y tener un encuentro, fuera al templo. ¿Y qué hizo Dios? Les quitó el templo. Les quitó el templo. Y no solamente les quitó, los envió a miles de kilómetros a una tierra pagana, separados de su tierra, de su pasado, de sus tradiciones, y con el agravante que la mayoría de ellos nunca iban a regresar. Y aún si regresaran, como vamos a ver más adelante y lo estamos viendo en Nehemías, cuando los poquitos regresaron, ¿qué encontraron? Ruinas totales, ¿sí? Y entonces, en esa desesperación, tenemos que recordar, Dios estuvo con ellos en Jerusalén. Dios los envió al exilio y les dice, yo estoy con ustedes aquí también, ¿sí? No los he dejado ni un momento. Dije y les prometí que si no enderezaban sus caminos, disciplina, y se le cumplió. Pero no he abandonado mi pueblo. Algunas reflexiones al respecto. Por extraño que parezca, los judíos finalmente estaban en Babilonia porque era allí donde debían estar. Piensen un momentico.
¿Por qué estaban allí? Por su propia rebelión. Por su propia rebelión. La idolatría, el pecado, todo eso, estaban allá. Y durante estas 8 semanas, 7 que restantes, vamos a descubrir muchas cosas y vamos a entender muchas cosas de lo que pasó y por qué pasó. Y nos van a ayudar en nuestra vida en tantas circunstancias que vivimos. Podríamos decir que su exilio a Babilonia, por terrible que pareciera, fue en realidad una severa misericordia de Dios. Uno dice, pero ¿cómo así? Sí, cuando uno está en medio del dolor, de la tragedia, del sufrimiento, uno entiende, uno no entiende. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Sí? Pero aquí es donde viene la parte de Jeremías 29. Es entender que todo esto, Dios de alguna manera tiene un propósito. Es como si Dios estuviera diciendo, porque a veces decimos eso, Dios se olvidó de mí, Dios no me quiere. Algunos de manera muy simpática en ocasiones me han dicho, yo ya le he dicho a Dios, Dios suélteme pues, suélteme, ya llevo muchos años con esta, deme un respirito, Señor, ¿sí? Pero Dios te ama, Dios no te odia y tiene un propósito y un plan en todo esto. Y ese plan, oído, para ellos, ¿dónde comenzaba? En Babilonia. ¿Les gustaba Babilonia? No. ¿Le gusta el problema en que usted está metido? No. Pero su bendición comienza ahí. Volvemos entonces a la pregunta. ¿Qué haces cuando no te gustan las circunstancias de tu vida? Perdón, me falta una cosita, perdón. Esta parte es muy importante, ¿sí? En ese momento no parecían contentos, no parecían, nada de eso tenía sentido. Pero mira, amados hermanos, es mejor estar en la voluntad de Dios en Babilonia que estar fuera de la voluntad de Dios en Jerusalén. No olviden eso. Es mejor estar en la voluntad de Dios en Babilonia que estar fuera de la voluntad de Dios en Jerusalén. Bueno, todo lo que hemos visto en estos meses, los miércoles, Ageo, la temporada anterior, la serie anterior, y todo está unido. Cuando miramos Nehemías capítulo 1, ¿sí? En el versículo 3, ¿sí? Que estudiamos ayer con un grupo, pasaba lo siguiente. Ananí regresó con unas personas de Jerusalén y Nehemías hizo una pregunta. ¿Qué fue lo que preguntó? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Sí? Ellos me dijeron, el resto, los que se salvaron de la cautividad, desde el 2. Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad y por Jerusalén. Ellos me dijeron, mire, hubo unos judíos que fueron llevados a Babilonia y ¿qué pasó? Se escaparon, se devolvieron, de alguna forma se volaron. Y mire lo que dice el versículo 3. Los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia están en una situación muy difícil y vergonzosa.
El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidos por el fuego. ¿Todo esto para qué? Para lo siguiente: es mejor estar en la voluntad de Dios en Babilonia que fuera de la voluntad de Dios en Jerusalén. Unos no quisieron quedarse en Babilonia, se volaron y se fueron para Jerusalén. ¿Y cómo estaban? ¿Cómo estaban? Dice ahí, muy difícil situación y vergonzosa. Espero que me hayan seguido, porque esto es muy importante para la situación que están viviendo. Yo sé que muchos de los que están aquí están pasando por situaciones difíciles. Es mejor estar en la voluntad de Dios en Babilonia que en Jerusalén fuera de la voluntad de Dios. Y si estamos en donde estamos, ¿es por qué? Porque Dios lo ha permitido. Hoy eso nos duele. Dios, ¿por qué permites esto? Es mejor estar en la voluntad de Dios en Babilonia que estar fuera de su voluntad en Jerusalén. En el momento duro, nos cuesta, no entendemos. Faltan 7 mensajes más. Vamos a encontrar la respuesta. Volvemos. ¿Qué haces cuando no te gustan las circunstancias de tu vida y parece que esas circunstancias no van a cambiar o no van a cambiar pronto? La respuesta es que Dios no mira las circunstancias de la misma manera que nosotros la miramos. No te gusta donde estás, desearías estar en otro lugar, estar viviendo otras cosas. Y a veces en ese lugar donde estamos, donde Dios nos tiene ese momento, ha sido por las tontas decisiones de nosotros. Y entonces Dios dice, ¿estás donde estás? ¿Por qué? Porque yo lo he permitido. Si decimos creer en la soberanía de Dios, en que Dios hace su voluntad, estamos donde estamos. ¿Por qué? De alguna manera Dios lo ha permitido. Y Dios tiene un propósito. Entonces, estás donde estás ahora porque Dios quiere que estés allí. Si Dios te quisiera en otro lugar estarías. Y aunque sea un sitio y un tiempo doloroso, es mejor estar allí y saber que Dios está contigo que vivir lejos de la voluntad del Señor. De pronto algunos estarían queriendo escuchar otro tipo de mensaje. En 3 semanas vamos a hablar de los falsos profetas. No se preocupe, va a haber mucho de eso. ¿Sí? Les dije que la buena teología puede salvarnos. Si usted en este momento está viviendo en su Babilonia, lo que necesitas es una buena teología. Necesitas saber que Dios tiene el control, que soy su hijo,
que me ama y que si me tiene ahí, ¿qué? Es por algo. ¿Qué haces cuando no te gustan las circunstancias de tu vida y parece que esas circunstancias no van a cambiar pronto? La respuesta es que Dios no mira las circunstancias como la mira tú. ¿Estás donde estás? Porque Dios quiere que estés allí. Y si Él te quisiera en otro lugar, estarías en otro lugar. Y aunque sea un lugar doloroso, es mejor estar allí y saber que Dios está contigo que vivir en lujos sin el Señor. Amén. Anímate, hijo de Dios, hija de Dios. Si te sientes atrapada, atrapado, no lo estás. Dios quiere que descubras que puedes adorarlo, incluso cuando la vida duele, incluso cuando estés en Babilonia. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 33, nos dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Cuál es su Babilonia? ¿Dónde está en este momento? ¿Cuántas veces usted le ha dicho, Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿por qué me está pasando esto? La buena teología te puede salvar la vida. ¿Y qué es la buena teología? El Señor está conmigo. El Señor es mi pastor. Y que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Estamos donde estamos porque Dios lo ha permitido. No entendemos. No nos gusta Babilonia. No les gustaba Babilonia. No nos gusta donde estamos ahora. Pero si creemos y confiamos en el Señor, vamos a descubrir que sus propósitos son mucho más grandes y mucho mejores de lo que nosotros nos podemos imaginar. Esta aventura apenas comienza. Faltan 7 mensajes más. Padre, muchas gracias te damos, Señor, en esta mañana. Estamos delante de ti, de tu presencia, Señor. Tú sabes la situación que cada uno estamos viviendo. Y hay algunas situaciones que no van a cambiar o que se demoran en cambiar. ¿Qué hacer en esos momentos? Enfermedades que no se van a curar. Padres, tíos, viviendo con la enfermedad del Alzheimer, que no va a cambiar. Una limitación física que no va a cambiar. Una separación que es definitiva. Una enfermedad con la que tengo que convivir toda mi vida. Una crisis económica que no se va a resolver en un mes, ni en 2, sino en años. ¿Qué hacer ante todo eso? ¿Cómo vivir eso?
La respuesta es aprender a verte a ti en medio de todas las circunstancias. No les gustaba a los judíos estar en Babilonia. No nos gusta como estamos viviendo. Pero el Señor les dice, prepárense, porque van a estar ahí 70 años. Tú no estás diciendo, prepárense, porque va a ser un tiempo largo. Pero en ese tiempo largo, ustedes no van a estar solos. Yo estoy con ustedes. No nos gusta la situación de nuestro país, ni lo económico ni lo político, y parece que no va a cambiar pronto. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a poner nuestros ojos en ti. Y si tú estás permitiendo todo esto, Señor, ayúdanos a ver cuáles son tus propósitos para nuestra vida. En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido. Confiamos en ti, Señor Jesús, y estamos donde estamos porque tú lo has permitido, pero no estamos solos. Tú estás con nosotros. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.